Hola, hola. Me da muchísimo gusto tenerte aquí de nuevo en mi canal. El día de hoy quiero que hablemos un poco acerca de cómo es posible que cuando pasamos por un abuso sexual, al llegar a la vida adulta, cuando ya creemos que este abuso es un capítulo cerrado en nuestra vida, de repente entonces empiece una persona a sufrir ansiedad o a sufrir depresión. Pues básicamente es porque cuando nosotros somos niños tenemos unas necesidades básicas. Esas necesidades básicas son necesidad de afecto, necesidad de autonomía y control, necesidad de autoestima y reconocimiento y de la necesidad de placer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño es abusado, esas cuatro necesidades, ¿qué podrías pensar tú que pasa con ellas? Pues que esas cuatro necesidades son vulneradas, todas cuatro. En mayor o en menor grado hay una pérdida del control y la autonomía, hay una pérdida de autoestima, hay una pérdida del apego, hay una pérdida del placer como tal, ¿sí? Todas se ven afectadas. Entonces, si decimos que todas esas necesidades se ven afectadas, pues clara y naturalmente que cuando yo voy creciendo como niño, es como, haz de cuenta, y esta metáfora tal vez no suene tan bonita, pero haz de cuenta que tenemos un carro. Entonces resulta que a ese carro se le daña una llanta, se le pincha una llanta. Hasta ahí, ok. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ir a que por favor me desbaren esa llanta que se pinchó. Pero cuando no me desbaran esa llanta del carro y yo sigo rodando el carro así, ¿qué pasa? Que esa llanta ya no es solamente el problema, ya se convierte en un daño mayor en el vehículo, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Tenemos una situación que nos dañó, pero no recibimos ayuda, acompañamiento terapéutico, no se hizo ese proceso. ¿Qué pasa con el niño o con la niña? Igual que con el carro, se descompensa de cualquier otra manera. Lo que pasa es que, a diferencia del carro que en estico resulta con un daño, ya no lo podemos volver a sacar, lo que hacemos nosotros es que seguimos viviendo la vida, pero con esa llanta pinchada y al mismo tiempo generando daño en las otras. ¿Por qué? Porque entonces ya eres una persona que, digamos que sentiste que perdiste la capacidad de autonomía y control. ¿Y qué pasa cuando yo pierdo la capacidad de autonomía y control en la vida? Ya no es solamente frente al abuso sexual como abuso sexual. Todas las otras personas que de alguna manera me vayan a hacer daño o que vayan a pasar esa autonomía y control y ese límite, lo pasan facilito. No porque yo quiera, sino porque en mí se generó una estructura donde digamos que eso es lo familiar. Entonces el otro pasa por encima de mí una y mil veces y yo sencillamente sigo viviendo la vida, no lo relaciono con que eso tiene que ver con la pérdida de autonomía y control que tuve por allá en la infancia, sino que siento como que eso es lo normal en la vida y lo sigo viviendo así. Y asimismo aplica para cada una de las otras necesidades. Entonces, pierdo el placer frente a muchas situaciones de la vida y ahí están entonces el grupo de mujeres o de hombres también, más frecuente en las mujeres, por lo menos más documentado, y es que son esas mujeres que tienen una relación de pareja donde pues claro, se enamoran, tratan de seguir su vida como un ser humano común y corriente, pero cuando se trata de entrar en intimidad con la pareja, no. Se siente esa incapacidad, no soy capaz, no puedo, siento algo no está bien y no es que no quiera a mi pareja, es que en mí hay un rechazo y ese rechazo donde se aloja en mi figura inconsciente. No es que yo diga, ay, yo rechazo a mi pareja porque a mí me abusaron en la infancia. No, simplemente ese rechazo está ahí alojado a nivel inconsciente y empieza a traer dificultades en la relación de pareja, otras veces dificultades conmigo misma porque lo que hago es autoagredirme o autoflagelarme, sería la mejor palabra, porque no soy capaz de responder a mi esposo o a mi pareja desde el amor, desde muchos lugares donde quisiera hacerlo, pero volvemos a lo mismo, difícilmente lo asociamos con esa experiencia que quedó de abuso en la infancia. ¿Por qué? Porque ese abuso en la infancia normalmente solemos meterlo debajo del tapete, entonces eso se quedó ahí, seguimos la vida como si nada,
pero cuando llegamos a la vida adulta, que empezamos a enfrentar otras situaciones, tampoco lo relacionamos con esa situación, sino que entonces yo he recibido pacientes que van a consulta porque tienen una muy mala relación de pareja, porque tienen depresión, porque tienen ansiedad, porque tienen baja autoestima, porque en el trabajo su vida es supremamente complicada y entonces siente que todo el mundo abusa de ellas, pero tampoco son capaces de poner un límite. Es decir, vamos a consulta por cualquier cantidad de situaciones, pero nunca decimos, es que yo vengo a solucionar un abuso sexual que tuve en la infancia o vengo a sanarlo. Solo con mujeres que después de mi experiencia clínica, porque ya hay más de 12 años de experiencia clínica, digamos que se me facilita más llevarlas hasta allá, solo esas mujeres que yo logro como direccionarlas pueden encontrar esa raíz de eso que las está afectando en el aquí y en el ahora, en esas experiencias de infancia. Diana, ¿cómo así? ¿Y eso por qué? ¿Cómo así que ansiedad? ¿Y qué va a tener que ver la ansiedad, por ejemplo? Porque esto es solamente un ejemplo con que a mí me hayan abusado en la infancia. La ansiedad básicamente lo que nos está mostrando es que hay un agente estresor que sobrepasó todo mi equilibrio de estrés. Entonces, desde los cuantos años creemos que esa niña interior, que ahora es una mujer adulta, está enfrentándose a estas situaciones de ansiedad y de estrés, ¿cierto? ¿Desde cuándo? Entonces, soluciono el estrés o la ansiedad por un lado, pero me aparece la ansiedad o el estrés después, digamos que, no sé, 2 años después, 3 años después, se supone que el motivo ahora es otro. Entonces siempre estoy teniendo crisis de ansiedad, digo, ay, no, es que yo soy ansiosa y me pongo como el letrerito de que es que soy la persona que sufre de ansiedad, cuando en realidad lo que está pasando es que hay un tema que no he sanado del pasado, que está ahí, que está bajo el tapete y mientras no lo sane, seguramente se va a seguir manifestando de diversas maneras. Entonces, este video del día de hoy, en esencia, es para recordarte a ti que fuiste abusada o abusado en la infancia, que todas las situaciones de carácter emocional que estés viviendo hoy pueden estar relacionadas directamente con ese abuso que sufriste en la infancia. Ahora bien, hay unas que sí, otras que no, probablemente. Entonces, próximamente vamos a tener un curso en el cual vamos a poder identificar realmente cómo puede ser que eso me esté afectando a mí desde la particularidad, a cada uno de ustedes, a ti que me está viendo en este momento, a quien me vea más tarde, a quien me vea en la noche, a quien me vea otro día. ¿Y por qué es importante establecer esto? Porque lo primordial es entender cuál es la raíz de todos mis males para poder sanar. Mientras yo no identifique esa raíz, difícilmente voy a poder pasar a un siguiente nivel en mi vida, porque todo el tiempo voy a seguir como triste, deprimida, con baja autoestima, con ansiedad, con angustia, entrando en patrones de relaciones no saludables, soportando una y mil cargas laborales solamente por miedos y creencias que además quedan interiorizadas en el niño después de que ha sido abusado. Este panorama es mucho más amplio de lo que realmente hemos podido saber. Es decir, cuando ocurre un caso de un abuso sexual, ¿qué suele suceder? Suele suceder que los medios se estremecen y sale la noticia y todo lo demás, pero esto va mucho más allá de ese momento. Un abuso sexual en la infancia nos marca la vida para el resto de nuestra vida. Ahora sí, podemos ser las dueñas de ese destino o los dueños de ese destino, o bien simplemente podemos ser las víctimas, ¿cierto?, de ese pasado. Entonces, soy la víctima de esta situación y no quiero decir con ello entonces que es que quien sufrió el abuso en un momento no fue víctima. Claro, en el momento en el que sufrió el abuso fue una víctima, pero esa actitud que yo sigo llevando a través de la vida y esas situaciones que sigo soportando y que sigo sopesando, las puedo cambiar para pasar a ser esa dueña o ese dueño de mi vida, de mi destino, de qué es lo que ahora sí quiero hacer. Porque, pilas con esto que voy a decir, muchas veces nos quedamos en esa experiencia y nos sentimos tan reflejados y con tanto dolor aquí adentro por todo eso que nos pasó, que sentimos que llegó el final de la vida.
Y no, lejos de eso, existe otra vida después del abuso. Ya, tú decides qué quieres hacer. Próximamente estaré publicándote más información acerca del curso, cómo haces para acceder, todo lo demás. Si estás interesado o interesada, por lo pronto puedes irme escribiendo para ir haciendo la preinscripción, también la preinscripción. Voy a dejar en la cajita de descripción, voy a dejar entonces como dónde me pueden escribir, dónde me pueden encontrar para que podamos irnos preinscribiendo para este curso, que será un curso que sin duda va a cambiar tu vida.